¿Qué pasa, gente? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Brian y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les vengo a traer las diferentes maneras que existen para levantar mira y también las que yo más les recomiendo en lo personal y porque las he probado todas. Pero está claro que ustedes pueden probarlas también y mirar cuál es la que mejor les funciona para su modalidad de juego. Así que sin más espera, comencemos. Existen 4 maneras comunes para dar headshots en el juego. La primera es moviendo el botón de disparo en C. La segunda es moviéndolo en J. La tercera es bajando y subiendo el botón de disparo. Y la última es simplemente alzando el botón de disparo o moviéndolo hacia arriba. Yo en lo personal les recomiendo que utilicen los dos últimos, que son el de bajar y subir el botón de disparo y el de subir el botón de disparo, porque en mi opinión estos son los dos que son más fáciles de utilizar y los que funcionan con la mayoría de las armas. El primero que les voy a explicar es el de bajar y subir el botón de disparo. Este modo de disparo funciona muy bien con la gran mayoría de las armas, excepto con las armas escopetas, porque para poder darle un headshot a tu enemigo con una escopeta utilizando este modo de disparo, tendrías que ser demasiado rápido. Entonces, si sueles ser del tipo de persona que utiliza mucho las escopetas, o digámoslo así, es su arma preferida, más fácil les recomiendo que utilicen el modo de disparo que les voy a dar más adelante. También me parece importante mencionarles que este modo de disparo funciona muchísimo mejor con sensibilidades bajas. Por lo tanto, yo cuando suelo utilizar este modo de disparo, suelo tener la sensibilidad general entre 30 y 40%. Porque de lo contrario, si ustedes dejan una sensibilidad muy alta, van a notar que al hacer este movimiento con el botón de disparo, se les va a ir la mira al cielo y va a ser mucho más complicado poderle dar headshots a su enemigo. Entonces, el movimiento que tendrían que hacer para utilizar este modo de disparo sería bajar y subir el botón de disparo. Obviamente esto se tiene que hacer muy rápido para poder que sea efectivo y que no te mate tu enemigo, pero esto requiere mucha práctica. Por lo tanto, no esperen que al primer intento logren hacer el tiro. Aparte, como ya les mencioné anteriormente, entre más rápido dispare el arma que estás utilizando, es mucho mejor para utilizar este modo de disparo. Por ejemplo, con las armas de SMG, como lo es por ejemplo la MP40, este modo de disparo funciona muy pero que muy bien. Y por el contrario, con armas lentas como por ejemplo SKS, este modo de disparo no funciona tan bien. El segundo modo de disparo que les voy a enseñar es el de levantar el botón de disparo. Desde ya les informo que este es el que yo más suelo utilizar y es mi favorito, ya que es muy fácil de utilizar y funciona con cualquier tipo de armas, y considero que además es el más efectivo también a la hora de jugar en cualquier tipo de partida. La sensibilidad que yo utilizo con este modo de disparo es en 100%, porque a veces inclusive me hace falta más sensibilidad en el juego para poder que este truco me funcione mejor, y por esa razón es que la tengo al máximo. Pero obviamente la sensibilidad va a cambiar de acuerdo a cada dispositivo y ustedes pueden ensayar cuál les funciona mejor a ustedes, pero por mi parte al 100 me funciona perfectamente. Y para utilizar este modo de disparo, lo único que tendrán que hacer es que van a alzar el botón de disparo hacia arriba cada vez que le vayan a disparar a un enemigo, y de esta manera ya estarán utilizando este truco.